Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar algo que nos trae a la memoria a muchos, porque si hablamos de radio, durante la dictadura hay una voz que resalta por sobre todas las demás. Es la de Sergio Campos, que esta semana lanzó su libro. Aquí está, La voz de la radio está llamando, la mostramos acá, en el que aborda distintos pasajes de sus 45 años como periodista radial y que ahora nos acompaña en el estudio. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a CNN Chile. Gracias, Matilde. Una alegría para mí también estar en un canal auténticamente de noticias y solo noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, este es un libro que recorre muchísimas historias que nosotros recordamos como auditores, muchísimas historias no siempre agradables, porque yo recordaba que cuando sonaban los tambores de cooperativa era porque algo malo estaba pasando durante el tiempo de la dictadura. ¿Cómo fue llegar a escribir este libro y ponerse a recordar todas esas historias? Bueno, hay dos etapas. La provocación de la audiencia que siempre dice, escribe un libro alguna vez. Y después se concretó eso porque Daniel Olave de Penguin Random House me desafió directamente, me dijo, queremos que hagas un libro. Y yo empecé a escribir episodios que fui marcando, digamos, con datos y antecedentes que fui indagando, porque uno practica también el periodismo de precisión, tiene que ser exactos los datos. Así que logramos ir construyendo episodios de vida en relación con los medios de comunicación, con la formación profesional también, primero como profesor normalista de la Abelardo Núñez y después como periodista y locutor de la Radio Corporación y la Radio Cooperativa, donde estoy aquí ya hace mucho tiempo, quizás demasiado. Hace mucho tiempo, un cambio de casa incluida. Sergio, dentro de estas memorias, ¿hay algo en particular que te haya costado mucho recordar? ¿Cuál ha sido la noticia más triste o más conmovedora que te ha tocado dar en estos 45 años que esté contenida acá? Las noticias tristes y conmovedoras son varias, pero por ejemplo la noticia del golpe militar en 1973 es como que se te derrumba el mundo, cambia todo y comienzas a vivir una nueva vida. Y la otra noticia, entre las muchas, desgraciadamente, en el contexto de violación a los derechos humanos, es aquella que dice relación con los profesionales degollados, porque uno de ellos era Manuel Guerrero, compañero mío de escuela normal, y José Manuel Parada, con quien compartíamos mucho, porque era padre de un chico que era compañero de mi hijo Camilo, que hoy día ya, bueno, es adulto joven, digo yo, y es periodista. Y son las dos noticias, digamos, entre las muchas, que resultaron impactarme tremendamente en mi vida. ¿¿Cuál fue la contribución del periodismo, de la cooperativa, de tu voz en este tiempo? Bueno, yo el otro día en la presentación del libro comentaba que es todo un proceso dentro de la línea editorial de la radio y de la decisión, digamos, de los dueños de la emisora de Radio Cooperativa de poner la radio al servicio de la recuperación de la democracia. Y ahí se forma un equipo humano, porque uno es el último eslabón de una cadena, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en el estudio, pero hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, en fin, hay también los que se encargan de los iluminadores. Y uno es el final, digamos, de todo ese proceso. Y esa situación te marca muchísimo porque te entrega una responsabilidad que es muy grande. Y esa responsabilidad la enfrentamos con mucha decisión y estuvimos acompañados por algunas revistas que en esa época participaban también del proceso de recuperación de la democracia y otras radios como la radio chilena, que era del Arzobispado de Santiago, cuando el cardenal Raúl Silva Enríquez era el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago. Pero claro, hay mucha gente que trabaja con uno y sin eso no sería posible. Pero la voz la ponías tú y tú eres el reconocible a través de la voz. ¿Nunca amenazaron a esta voz? Bueno, las amenazas eran parte de la convivencia, digamos, y de la cotidianidad. Por ejemplo, en las protestas generalmente nos colocaban unos furgones tipo pan de molde, unos blancos que había, sin patente y con unos tipos con metralleta parados frente a la radio. Muchas veces el gerente general llamó a Carabineros para que se hiciera cargo de esa situación, so pena de denunciarlo al aire. Eran medidas intimidatorias, pero nosotros seguimos trabajando igual y con cierto grado de ingenuidad, porque en Antonio Velez 223, después de venir de la calle Bandera, donde estaba antes la Radio Cooperativa, se colocaron en las ventanas del segundo y primer piso
unas puertas metálicas con un metal que era muy, muy delgado, más delgado que este celular, pensando que si había algún ataque, eso nos iba a proteger. Sin duda que no nos iba a proteger para nada, pero teníamos la sensación de que estábamos protegidos. Y después, por ejemplo, lanzaron pescados al jardín de la radio cooperativa o hacían seguimiento. Era parte de la convivencia en una situación muy, muy crítica, muy difícil. Tú viviste todo ese proceso, porque además, claro, todo esto trae también, entre comillas, el privilegio de haber sido testigo de un proceso que fue muy importante en la historia de nuestro país y que lo sigue siendo porque tu voz sigue marcando todos los días en Radio Cooperativa lo que va pasando cada mañana. Pero en este recorrido, Sergio, yo te quería preguntar qué es lo que tú destacarías para las generaciones que hoy dicen y critican el periodo de la dictadura, de la democracia en la medida de lo posible. ¿Qué les contarías tú a esa generación que hoy pone en entredicho lo que se logró en democracia? Bueno, hay dos elementos. Uno, un periodismo de trinchera, debido a la confrontación política que existía hasta el momento del golpe y que marcaba a los medios de comunicación en una posición a favor del gobierno y otra en contra del gobierno. Pero cuando se produce la dictadura militar, hay muchos medios que siguen siendo obsecuentes con ese régimen e incluso callan, esconden información, la ocultan, digamos, en forma intencionada, y otros lo hacen, digamos, para mantenerse dentro del sistema. Pero después, cuando se recupera la democracia, tenemos ahí una situación que es muy discutida todavía, ¿no? Esto de la democracia en la medida de lo posible. Pero resulta que Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998. Entonces tú te das cuenta que había una tutela militar que estaba sobre el sistema, digamos, de la civilidad democrática, que legítimamente había ganado el plebiscito de 1988 y había triunfado las elecciones con Patricio Aylwin como presidente de la República. Entonces, pero esa tutela sin duda significó permanentemente una amenaza. Estuvo el boinazo, ejercicio de enlace y otras acciones, digamos, que significaron en algún momento un riesgo y mostraban, por otra parte, la debilidad del proceso democrático que se estaba construyendo. Hoy día eso está bastante consolidado, digamos, no tiene nada que ver con la situación de esa época. Exactamente, y se ha dado una vuelta casi completa y hoy son otras las motivaciones, cambió muchísimo la sociedad y hoy lo que tienes que dar cuenta cada mañana es de movimientos sociales, de nuevas demandas. ¿Qué es lo que más te llama la atención en lo profundo de lo que está ocurriendo ahora socialmente, de las demandas que están, digamos, presentándose ahora? Los chilenos en general se dice que tenemos mala memoria. Por eso yo siempre recuerdo, digo yo, bueno, se dijo en algún momento, en los años 90, que los jóvenes no estaban ni ahí, que no querían participar en nada. Sin embargo, son los jóvenes a partir de 2001 que hacen un reclamo que es muy elemental, muy sencillo, por el carnet escolar. 2001, el mochilazo. El carnet escolar era marzo, abril, mayo, junio y no lo entregaban y los jóvenes hicieron una movilización en la enseñanza media. Y de ahí se puede produciendo una escalada, primero por la cobertura de la educación, por el costo de la educación y por la calidad de la educación. Y hubo dos grandes movimientos, 2006 y 2011. Y todas estas reformas que se han generado precisamente tienen su origen ahí porque involucraron a toda la sociedad. No solamente eran los jóvenes de enseñanza media y de universitaria, sino que eran los padres también que hacen el sacrificio para que se eduquen, ¿no? Y que puedan participar de la movilidad social, tener mejor calidad de vida. Entonces, cuando nosotros vimos marchas, por ejemplo, que no solamente estaban los muchachos, sino incluso estaban los abuelos con carteles que decía yo quiero una mejor educación para mi nieto, te refleja que esa movilización social tuvo un carácter muy masivo, ¿no? Y eso produjo una identidad muy grande con la gran mayoría de la sociedad. Bueno, y todo esto ha sido después implementado con muchos tropiezos y dificultades, pero yo creo que estamos en un estadio mejor del que estuvimos, digamos, hace 10 o 20 años atrás. Pero antes, y tú también lo recordarás, las protestas se hacían a cara descubierta. Hoy día tú tienes que informar de los encapuchados que en las mañanas hacen barricadas, que se confunden con la masa de los que están marchando. ¿Cómo ves la radicalización del movimiento estudiantil? La radicalización yo diría que es de grupos muy pequeños, pero que tienen gran impacto desde el punto de vista mediático. O sea, la gran mayoría de los estudiantes, pues yo trabajo como profesor en la Universidad de Chile y veo, por ejemplo, que de los 20 y tantos mil alumnos, la inmensa mayoría no está
por una violencia aguda o destructiva. Son grupos muy pequeños que muchas veces participan en las marchas y que tienen una explicación. Esa explicación está marcada por un descontento y porque no se sienten, digamos, interpretados. Pero al mismo tiempo eso no se puede entender como una justificación. O sea, cualquier acto violento no puede ser justificado, ¿no es cierto? Y decir, mire, esto tiene valor. Eso no tiene ningún valor, todo lo contrario. Lo que hicieron en la gratitud nacional, ¿no? Al final distorsionó el movimiento porque todo el mundo puso el foco en el ingreso violento, la extracción del Cristo crucificado y el pisoteo que hicieron en la calle, ¿no? Y esa situación, digamos, representa un hecho que es muy grave y la opinión pública reparó en eso justificadamente y dejó de poner atención en la reivindicación que estaban planteando los estudiantes. Entonces yo creo que, o en el caso de Valparaíso, por ejemplo, donde un trabajador fue muerto en un incendio, ¿no? Y todo el mundo puso la atención ahí, como es lógico. Pero creo que también ahí hay un cuestionamiento de la forma como ha operado el sistema de represión para enfrentar este tipo de conflictos. Sergio, la última pregunta, que tú lo recoges acá y también terminas con una reflexión del Chile de hoy después de haber pasado por todos estos años. Es un libro bastante interesante, entretenido, que uno se puede ver muchas cosas y recordarlas, pero ¿qué, y a la luz también de lo que hemos debatido en el último tiempo, qué es periodismo de calidad? Bueno, el periodismo de calidad es que es capaz de tener la representación de un hecho en todas sus facetas, que además están todos los actores involucrados, digamos, en el relato de una historia determinada y tiene, por supuesto, la fortaleza y el rigor que todos los antecedentes han sido verificados por el periodista por lo menos en 2 fuentes. La exigencia máxima es por lo menos 3 fuentes. Eso nos da la dimensión de un periodismo de calidad y que hoy día requiere, digamos, el trabajo cada vez más acucioso de quienes están reporteando. Todo el mundo hace periodismo de investigación, los que se mueven en los medios. El que sale a reportear a la calle es un periodista que tiene que investigar. No solamente la situación, por ejemplo, en el extremo de investigación más profunda, como María Olivia Monkever, por ejemplo, que escribe libros respecto al saqueo de la empresa del Estado o las universidades privadas en Chile, o CIPER Chile, también con Mónica González. Claro, pero la inmediatez juega en contra un poco de esa rigurosidad. Es que tú tienes por un lado, ¿no es cierto?, que las redes sociales, Internet es ya un protagonista de la información, pero los periodistas no debemos en un momento determinado tomar el computador o el celular o el iPad y decir, bueno, en las redes sociales se dice tal cosa porque tú lo estás avalando. Tienes que verificar esa información y que te conste, digamos, con tus reporteros que van al lugar de los hechos y se dan cuenta que esa realidad sí existe. En las redes sociales han muerto gente, han trucado fotografías, videos y todo eso, y los periodistas tenemos que protegernos frente a eso, porque no nos protegemos nosotros, digamos, en último término, sino que son las audiencias nuestras las que tenemos que proteger, porque en el fondo, ¿qué somos nosotros? Mediadores entre la realidad, ¿no es cierto?, y los hechos que están ocurriendo en cualquier instancia. Sergio Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estos recuerdos, este análisis como periodista. Y aquí está este libro, Sergio Campos, La voz de la radio está llamando. Faltan los tambores, que eso es un sello inconfundible que va a marcar a la radio y a una generación entera. Sergio, muchísimas gracias y mucho éxito con estas memorias. Te agradezco mucho y bueno, Matilde Burgos es una de nuestras periodistas que nos hace sentir orgullosos. Ella corresponsal en el Vaticano durante mucho tiempo y ahora en este canal informativo. Gracias a ustedes por la invitación.